Mónica, salgo, la foto. Voy a coger un papelito que hay por aquí, que nos hemos apuntado. Espero no equivocarme de papel. Yo quería haceros una pregunta. ¿Cómo nos creó Dios? ¿Libres o presos? Espero una respuesta, chicos? Libres, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva eran libres de todo. Y hay muchas cosas que nos tienen prisioneros, ¿no? Hemos cantado canciones que hablan de libertad. Dice, creo que es la canción de Al recordar, no tengo duda, que dice que eso nos hace libres, cuán hermoso, nos dio su amor, nos dio su poder, nos libró. Bueno, hablamos de libertad. Hoy no es el tema principal, la libertad, pero nuestra identidad como hijos de Dios es sinónimo de libertad. Porque un hijo de Dios debe ser libre de todo lo que puede atarle. Porque así Dios nos creó, así Dios nos quiere. Así que si no eres libre, si hay cosas que te atan, hay una imagen distorsionada de ti que seguramente tú también te das cuenta. O sea, tú te ves de una manera, pero Dios te ve de otra. Dios nos ve libres. Dios nos quiere libres y quiere que caminemos hacia esa libertad. Entonces hay muchos tipos de miedo, ¿no? Podemos decir que hay cosas que nos atan. El pecado nos ata, pero el pecado tiene muchos nombres. El miedo que nos lleva a pecar. Yuri estuvo compartiendo la semana pasada sobre los complejos, ¿no? ¿Era ese el tema? Sí, era ese. Digo, no han prestado mucha atención porque no lo tienen claro. Entonces, los complejos, él también habló de cómo los complejos, ¿no?, nos atan porque distorsionan nuestra identidad, distorsionan nuestra imagen de cómo nosotros nos vemos o de cómo Dios quiere, cómo Dios nos ve y cómo Dios quiere que nosotros nos veamos y cómo, en qué camino quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos en un camino de libertad, en un camino donde no hay nada que nos ate. Y como ya hemos dicho, Loida empezó hablando de la identidad en términos generales y vamos a ir tocando durante el año distintas ramas, distintas facetas que no nos hacen libres y por lo tanto distorsionan nuestra identidad. Como hemos dicho, el miedo es una de las cosas que nos atan. Podríamos hablar de las inseguridades, de las heridas del pasado que arrastramos que no están sanadas. Son cosas que nos atan. Pero hoy nos vamos a centrar en el miedo. Las definiciones de miedo que aparecen en Google cuando entras son sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. O sea, es decir, que el miedo no siempre es real, que el miedo no siempre es físico, no siempre está aquí. Es decir, tú puedes tener miedo porque ves a alguien enfrente tuyo con una pistola y tú dices, ¡ostras, que me mata! Es un miedo lógico, es un miedo real por la presencia de algo que sabes que te puede hacer daño. Pero también está el imaginario. Incluso a veces el miedo imaginario es más grande, más difícil de gestionar que el miedo que es real. Yo, por ejemplo, cuando me casé, yo siempre en mi casa siempre ha habido gente, ¿vale? Cuando no ha vivido unos, han vivido otros, y mi hermana y yo siempre hemos estado juntas, obligadas, aunque no quisiéramos. Así que era raro quedarte solo en casa. Si te quedabas solo en casa era un ratito, pequeño. Pero yo recuerdo a veces que me quedaba sola en casa, yo no abría a nadie, cerraba todas las puertas, si tocaban el timbre, no iba ni al agujerito de la puerta, que se llama mirilla, no iba ni ahí a mirar. Pues yo decía, como sea alguien inesperado, ¡buah! Susto que me voy a pegar, mejor no. Me iba y a veces me encerraba, cuando ya empezaba mi cabeza a dar vueltas, o sea, ya empezaba a imaginarse ruidos y todo, yo me encerraba en el baño, pestillo y todo, y yo escuchaba a la puerta de casa entrar a alguien con llave, o sea, que solo podía ser alguien de mi familia, y yo me recuerdo decir, papá, mamá, si no contestaban, quedarme callada. Y yo, ostras. Y yo me encerraba con el teléfono de casa, hombre, si tenía que llamar a alguien. Y yo decía, no contesta nadie. Y yo decía, hoy me asesinan. Os reiréis, pero en mi cabeza era tan real todo lo que escuchaba. O sea, el de las llaves era real, alguien había entrado, pero él, obviamente, era de mi familia. La única, solo un familiar
de la familia de mi madre tiene la llave de mi casa. Y entonces yo decía, mamá, papá, mamá, gritaba papá cuando veía que pasaba mucho rato y yo seguía y pues yo ya, se me estaba cayendo la gota gorda. Y a lo mejor mi padre decía, ¿qué quieres? Y yo, nada, solo saber si erais vosotros. Y entonces abría la puerta y salía yo y decía, ¡uy, qué alivio! Hoy no es mi último día en la tierra. Entonces, el miedo imaginario me pasó casada, recién casada me pasó muy parecido. Solo que no, ya siendo un poquito más mayor, no penséis que esto que os he contado me pasaba de muy pequeña, A lo mejor con 13, 14, 15 años me seguía pasando. Pero ya cuando me casé, un poquito más mayor todavía, yo digo, madre mía, espero el día en tener hijos para no tener miedo, porque por lo menos no estaré sola. Digo, si van a matar a alguien, tiro a mi hija. No, es broma, es broma, es broma, es broma. No, es broma, es broma. Pero es verdad que estando casada, pues Yuri trabajar y trabajar de noches y yo toda la noche decir, voy a ser adulta, voy a dormir en mi casa. Y toda la noche sin pegar ojo. Escuchaba un ruido y hacía así y me quedaba despierta. Yuri llegaba del trabajar a las 6 de la mañana sin hacer ni un ruido y yo lo estaba esperando con los ojos abiertos y Yuri me decía, ¿qué haces? O me ponía a cocinar a las 2 de la mañana para entretenerme. Y le mandaba fotos a Yuri, mira, estoy haciendo macarrones. Y Yuri me decía, Esther, son las 4 de la mañana. Y yo decía, ya, pero no puedo dormir. Y así. Y luego empecé a irme a casa de mis padres, porque decía, veo que no supero el miedo y esto de no dormir por las noches me está afectando ya a la cabeza, me estoy volviendo loca. Y luego nació mi hija. Y alguna vez, ya habiendo superado un poco este miedo porque me quedo sola en casa, puedo dormir, me puedo pasear por la casa a medianoche sin tener miedo, antes me tenía que encerrar en una habitación. Y no hace a lo mejor muchos meses me volvió a dar un ataque de miedo, me acuerdo, despertarme, Yuri no estar en casa muy temprano y haber escuchado un ruido como si hubieran entrado en casa de verdad. Y yo decir, ostras, de mi casa no tiene llave nadie más que mi marido y mi marido está trabajando. Y mi hija dormía en el cuarto de al lado. Y no penséis que corrí a coger a mi hija, o a meterme en su habitación. Llamé a mi madre, mamá, creo que han entrado en casa. Digo, y bien, está sola en la otra habitación. Y dice, pues ves a por ella. Sí, claro, hombre. Digo, y que me lo encuentre por el pasillo. O sea, para que veáis. Y yo le decía a mi padre luego, qué mala madre soy. Llega a pasar algo de verdad y yo dejo a mi hija ahí, que la tengo abandonada en la otra habitación. Y mi padre me decía, es que el miedo es muy difícil de gestionar cuando hay gente que tiene miedo a un perro y aunque es a lo mejor un miedo irracional porque sabes que un perro pequeñito no te va a comer, es una cosa que no puedes. O sea, hay cosas que solo Dios puede cambiar en tu vida y los miedos es una de ellas. O sea, los miedos, por muy absurdos que parezcan, están tan profundos, tan arraigados a nosotros, que son cosas que no se pueden cambiar a la ligera. No puedes decir que sí, que yo lo entiendo, que el perro, aunque me muerda, me puede hacer un poco de daño, o una avispa, si me pica, me hace un poco de daño, pero no me va a matar. Y aún así, cuando lo ves, el corazón se acelera porque no puedes evitarlo. La otra definición dice sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Esto yo lo podría, como ejemplo, pues en el futuro, ¿no? Tú piensas, no sé, por ejemplo, a mí el parto, cuando embarazada de Emma, a punto de dar a luz, mi hermana tiene una cesárea y yo digo, cuando vi a Abraham, que era una rata, digo, si Abraham, que es una rata, ha sido cesárea, Esther, con 4 kilos de bebé que lleva dentro, cesárea también. Y era un hecho que no tenía, o sea, dice, tenía ese sentimiento de desconfianza que me impulsaba a creer que ocurriría algo, un hecho contrario a lo que yo deseaba. Yo deseaba que fuera natural y el sentimiento que yo tenía es que iba a ser una operación. Y luego no, Dios, pues, en su infinita misericordia y fue todo muy bien el parto con Emma. Pero era algo que yo no podía creer. Eso me provocaba temor. Las últimas semanas yo estaba muy tranquila hasta que vi a Ainhoa parir y entonces yo ya estaba asustadísima. Yo digo, madre mía, madre mía. Hemos hablado de Adán y Eva, ¿no? Es ahí donde se originó el pecado en el Edén. Y antes de seguir hablando de ello, yo quisiera leer un poco algo que he escrito. Pone, el miedo es una de las emociones más difíciles de manejar. Porque ante el dolor,
¿qué pasa? Si te pellizco muy fuerte, ¿qué te pasa? Si te doy un puñetazo, lloras, ¿no? Si te caes y te haces mucho daño, hay veces que no puedes ni evitarlo. Lloras. Porque ante el dolor, lloramos. Con la ira, gritamos. Pero el miedo, contra el miedo no puedes hacer nada. Contra el miedo no puedes hacer nada. El miedo está anclado silenciosamente en nuestro corazón. Hay veces que tenemos miedo a cosas que ni sabemos que tenemos miedo. Y de repente se nos presenta una situación, nosotros no, yo eso no. Y no te planteas por qué. Y si te paras a pensar, ay, ¿por qué yo no he querido enfrentar esta situación? O ¿por qué yo no he querido hacer esto que me han pedido? Y resulta que es porque tienes miedo a algo que no sabías. El miedo se esconde, el miedo no es solo el miedo a las avispas, el miedo a los perros, el miedo a la oscuridad, el miedo a estar solo. Hay miedos que son como muy pequeñitos, muy discretos. Están ahí y no se notan. Y ni siquiera sabes que los tienes y ahí están. Pero te están atando. Que no sepas que los tienes, que nunca te hayas para reflexionar en ellos, no quiere decir que no existan. No quiere decir que no te estén atando. El miedo nos impide vivir nuestra vida con verdadero sentido y nos impide amar. Jesús le repite, en la Biblia aparece muchísimas veces que Jesús le repite a sus discípulos, no tengan miedo, no teman, no tengan miedo. Y hay un montón de versículos en la Biblia que hablan sobre el miedo. Ahora luego leeremos algunos, pero cuando Jesús estuvo en la tierra es una de las cosas que le repitió muchas veces a sus discípulos. El miedo, como hemos dicho ya antes, entra al mundo en el Edén, con el pecado original. Nada más desobedecer, ponme Génesis 3 del 9 al 11, nada más desobedecer a Dios y comer del árbol prohibido, Adán le respondió al Señor cuando Dios le pregunta, ¿me pones los versículos? Cuando Dios le pregunta, él le responde, le dice, ¿dónde estabas? Y él le dijo, te oí y tuve miedo. No. Génesis 3, del 9 al 11. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? O sea, que el miedo no existía. Dios, como hemos dicho antes, vosotros mismos lo habéis dicho, nos había hecho libres, pero de repente Adán hace algo que estaba prohibido, hace algo que no estaba bien, que él sabía que no estaba bien, que no le iba a gustar a su creador, y de repente dice que tuvo miedo. Es la primera vez que aparece el miedo en la Biblia, la palabra miedo en la Biblia. Dice, te oí y tuve miedo. Dice, miedo. El miedo, uno de los miedos que más comunes en los jóvenes es exclusión del círculo de amistades. Entonces, tú quieres complacer a tus amigos porque no quieres que te excluyan, no quieres ser el bicho raro, no quieres no ser aceptado. Todos queremos que nos acepten en un grupo, todos tenemos que encajar o en el de los frikis, o en el de los empollones, o en el de los inteligentísimos, o en el de los macarras. En uno tenemos que encajar, porque la gente que no tiene grupo, o sea, peor que todo, o sea, tú dices, el niño rata ese, míralo, por ahí solico, no tiene grupo, no tiene amigos, no. Yo como ese no quiero ser, porque todo el mundo habla de ese. Y entonces cuando el miedo empieza a ser un pecado, no solo porque dice en la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, y si has conocido a Dios y has experimentado su amor y has decidido seguirle, el amor de Dios cada vez tiene que ocupar más espacio en tu vida. Es decir, que los complejos, inseguridades, las heridas, todo tiene que ir siendo quitado para que uno sea libre. Por lo tanto, si tú estás entregando todo lo que te ata a Dios, te estás vaciando de ti y te estás llenando de Dios, de su amor. Entonces, ya no solo es un pecado porque en la palabra dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, sino porque el miedo nos hace hacer cosas que no están bien. Por ejemplo, si yo quiero ser aceptado y en mi grupo fuman
y dicen palabrotas todo el tiempo. Al principio no. Al principio tú dices, mira, me han aceptado en este grupo, voy a ser así discretito, porque así por lo menos estoy en un grupo. Yo no voy a ser como ellos. Voy a ser el más normal de todo el grupo. Pero poco a poco, pues, se te va pegando. Porque te hace gracia, porque aún quieres, no sé, te vas como integrando cada vez más, te van absorbiendo la vida y tú acabas, como ha dicho Ainhoa, atado por el pecado. Acabas atado por el pecado. Tú acabas diciendo palabrotas, acabas gritando, acabas contestando mal a los profesores. Si tu grupo se las pela, tú te las vas a pelar también. Si tu grupo cuenta chistes o dice bromas, guarras, sexuales o de algún tipo que sabes que no está bien reírte de ella, tú te vas a reír porque todos se ríen y no van a decir, ¿tú por qué no te ríes, ¿Es que no te ha hecho gracia? ¿Te lo explico o es que no te has enterado? Hombre, que todos hemos vivido esas experiencias, ¿no? Entonces, uno de los miedos más común en los jóvenes es ese, el ser excluido. Hay muchos tipos de miedo a la muerte, por no saber lo que hay detrás, o por no creerte lo que te dicen que hay detrás, porque no sabes cuál va a ser tu destino, porque no lo tienes claro. A lo mejor has aceptado has entregado tu vida a Jesús, pero como decía Loida, has hecho la oración de fe 1000 veces, porque tienes miedo. Ay, si el Señor no me ha perdonado, ¿esto contará como un pecado para irme al infierno? Un solo pecado te manda al infierno, ¿eh? Voy a hacer la oración esta noche otra vez porque no sé yo si soy salvo. Si me muero esta noche, por lo menos irme al cielo. Porque mira, es que sufrir eternamente no lo veo, no. Entonces, hay gente que tiene miedo a la muerte, incluso los cristianos, a perder el control. Y entonces, antes de seguir leyendo esto, a ver si Samuel me hace un favor y viene. Ponte aquí, Samuel. Hola, Samuel. Es que eres muy fuerte. Ostras, digo, qué grande, y eran 2. Creo que no te va a valer ninguno. Sí, ven. Tú solo vas poniendo. Por encima, le puedes colgar alguno. Entonces, hoy le pregunto a Samuel. Samuel, tú, vergüenza al público del 1 al 10, siendo el 10 el máximo, ¿cuánto tienes? Y me ha dicho un 3. Y me dice, digo, no, por nada. Y me dice, no, Esther, dime por si me tengo que preparar para algo. Y digo, no, yo más de un 3 no te voy a hacer pasar vergüenza. Entonces, digamos que este es su 3 de vergüenza, ¿vale? Y muchas veces la vergüenza también es un miedo, porque es el miedo al que dirán, van a gastar bromas, al se van a burlar, al van a hacer comentarios. Y esos son miedos, porque no quiere ser excluido, porque no quiere ser el raro, porque ya está, no quiere pasar vergüenza, sin más. Y esto, por favor, esto es algo que le ata, el miedo a la vergüenza. A lo mejor el miedo a no ser exitoso, a no conseguir a lo mejor estudiar la carrera que quiere, no entrar en la carrera que quiere. Y entonces vive con el miedo de que nunca conseguirá la nota para poder entrar a la carrera que quiere. O no podrá aprobar los estudios o no entrará en el trabajo para el que ha estudiado. El otro puede ser que tiene miedo a parecerse a uno de sus progenitores. Ha vivido experiencias malas con uno de sus progenitores y tiene miedo a ser como uno de ellos. O a repetir una historia con sus hijos que ha vivido y que le ha afectado, que ha causado heridas en su corazón. Puede ser el miedo a comprometerse, ya sea con una chica. Hoy en día es muy común el miedo a comprometerse. Nadie se quiere comprometer. Hay muchos divorcios. Samuel, ¿cómo te conocen, El miedo a la muerte, como ya habíamos dicho. Hay muchos tipos de miedo. Yo no sé cuál es tu miedo. Ya está, no hace falta que se los ates ni nada. Que ahora hay que quitárselos. Entonces, el Samuel que vosotros veis es como Ainhoa, que acaba de salir. Parece libre, ¿no? Ainhoa, sale aquí un momento. Ainhoa, como pueda, Samuel,
Qué incomodidad, ¿eh? Estar atado. Samuel es como Ainhoa, parece libre, no hay nada que la ate. ¿Ainhoa se puede mover? ¿Eh? ¿Por qué? Porque Ainhoa ha puesto máscaras en su vida para que no veáis todos esos miedos. Entonces, como Ainhoa ha ido poniendo cosas delante de ella para que no conozcáis su corazón, para que no sepáis los miedos, que a veces ni ella sabe que tiene miedos que tiene dentro de ella, que hay en su corazón. Ella tiene miedos, pero como ha puesto tanto delante de ella, se ha comportado de distintas formas, ha tomado distintas decisiones, no sabe todo lo que hay dentro de ella. Esto, así, sois cada uno de vosotros. Así sois cada uno de vosotros. Ya sea por miedos, por complejos, por inseguridades, por heridas, todo lo que os ata, así estáis. Así estamos cuando llegamos a Dios. Pero cuando llegamos a Dios y le entregamos nuestra vida y Dios empieza a alumbrar y nos empieza a dejarnos ver cómo somos y nos empieza a sacar la basura, tú tienes dos opciones. Decidir, mira, yo es que me he acostumbrado a andar así, como anda Samuel. Estoy cómodo, ya me he acostumbrado y estoy cómodo. La verdad es que me gusta. O puedo decir, no quiero vivir, no quiero morirme, he encontrado a Jesús, Jesús sabe que es amor, sé que es libertad y no quiero morirme así. ¿Qué cristianismo es este? ¿Qué identidad es esta? ¿Qué va a reflejar Samuel? No quiere morirse así. Entonces Samuel dice, es que la alabanza siento tantas ganas de saltar, pero tengo tanta vergüenza, el miedo al que dirán, ¿no? O a que se rían de él. Y él dice, hoy voy a saltar, da igual quien me mire, o que se rían, hoy voy a saltar. Y entonces estamos dando permiso a Dios para que Dios haga así. Y empieza a quitar los miedos, ¿no? Cuando le decimos, Señor, mira, viví esto en mi infancia que hirió mi corazón, pero quiero que sane mi vida. Reconozco que tú estuviste ahí siempre conmigo y que me protegiste. Podían haberme pasado cosas peores, pero siempre estuviste ahí. Y entonces dejamos que Él entre y aunque duela, que meta la mano y que empiece a sanar. Y entonces, Samuel va siendo libre, ¿no? Ay, no, ¿se los quitas tú? Entonces Samuel va siendo libre de todo lo que le ata. Los miedos, así somos todos, ¿eh? No pienses, yo no tengo miedos. No, sí, todos tenemos miedos. Como hemos dicho antes, el miedo está anclado silenciosamente. Entonces, si tú esta mañana crees que tú no tienes miedo a nada, puedes decirle a Dios, Señor, alumbra mi corazón, alumbra mi vida porque quiero que lo que hay dentro desaparezca, quiero que la basura desaparezca. Porque los miedos condicionan nuestra vida. A lo mejor Samuel se podría describir como un chico tímido, súper vergonzoso, retraído, pero a lo mejor han sido las heridas del pasado, han sido... Gracias, Samuel. Gracias, Ainhoa. Han sido los miedos, ¿no? Los miedos a que, yo qué sé, si mi hermana es súper mentirosa, Samuel no quiere ser así y va a decir todo lo que piensa sin filtro. Y eso tampoco está bien, porque a veces hacemos daño en cómo decimos las cosas. Pero por miedo a ser un mentiroso como su hermana, ha decidido que va a ser todo lo opuesto. Entonces, Samuel se va a describir a sí mismo de una manera filtrada por todos los miedos que tiene. Así no lo ve Dios. Así no lo creó Dios. No es el propósito de Dios para su vida. Y esa identidad no está limpia, no está clara. No es la identidad con la que te ve Dios. Entonces los miedos afectan a nuestra identidad, afectan a lo que creemos que somos y a nuestras capacidades. Yo siempre pensé que no podría dibujar, que yo no sabía dibujar, que no se me daba bien. Pero nada. Esther, ¿quieres hacer esta manualidad? No, da igual, es que a mí no se me da bien. Mi hermana, para mí, siempre lo hizo tan bien que yo me llevo 4 años con ella. Era normal que a mí los dibujos y las manualidades no me salieran como a ella. Pues nos llevamos casi 5 años. Entonces, claro, si yo tenía 5 y ella tenía 10, lo normal es que hubiera una diferencia en lo que hacíamos. Pero yo me comparaba con ella y luego el miedo a no hacerlo tan bien como ella me hizo dejar todo eso de lado. Todo lo que tenía que ver con el arte o la creatividad, yo es que no era ni creativa ni nada. A mí no se me daba bien nada de eso. Y entonces yo me metí, cuando fui mayor, a un bachiller de artes. Y
Dios me demostró que podía hacer más de lo que yo creía. Que a lo mejor no se me daba tan mal dibujar, que podía hacer cosas con mis manos y que podía ser más creativa de lo que yo pensaba. O sea, es decir, yo tenía una imagen de mí misma que no era real. Dios no me había creado así en un origen. Pero fui creciendo y fui poniendo máscaras, miedos, inseguridades, barreras. No. Y entonces, cuando yo dejo que Dios alumbre mi vida, digo, ostras, qué miedo. Porque cuando Dios alumbra tu vida no es que dices, ¡ay, que soy creativa! O no soy mentirosa, o que no sé qué, no. Sino te hace ver lo mal que tú haces. Si hablas mal, tú hablas mal. Si crees que no eres creativa, ¿por qué te menosprecias a ti mismo? Entonces tú empiezas a ver toda la basura, que sabes que son cosas malas, porque si Dios te hizo perfecto, te hizo santo como cantamos, no puedes menospreciarte a ti mismo, no puedes verte como una basura. Entonces, claro, cuando Dios te enseña la basura, tú dices, ¡ay, prefiero no verla! Entonces no cambiamos. Verla duele, molesta, incomoda, pero te hace libre, te hace acercarte a Dios, te hace llenarte de su amor. En la palabra dice, Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Porque todos sentimos miedo, es lícito sentir miedo. Todos sentimos miedo alguna vez, pero no podemos dejar que se apodere de nosotros. En Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Si sabemos el Dios en el que creemos, si lo conocemos, y sabemos que Él tiene el control de todas las cosas, no tenemos por qué tener ese miedo. Pero a mí aún me gusta más estos versículos que voy a leer ahora, que dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si cuando llegamos a Dios y nos hace hijos, nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no podemos seguir teniendo temor. No podemos seguir siendo cobardes. Es hora de decir, Señor, quiero cambiar, aunque me dé miedo. Y da miedo porque los cambios dan miedo. Cuando uno se acostumbra a vivir toda la vida de una manera, piensa, si a mí me hubieran dicho con 13 años, el día de mañana estarás en alabanza, alante de todos saltando. Yo hubiera dicho, no, yo no soy así, soy más seria que eso. Yo es que soy muy seria. Es verdad, que yo decía eso. Y Dios, cuando yo le dejé que alumbrara mi corazón y que fuera dejando, pues me fui dejando moldear, tuve que hacer cosas, a veces en contra de lo que sentía, ay, qué vergüenza, que me quiero morir. Pero Dios me transformó. Entonces, mi corazón, cuando yo voy dejando que Dios vaya sacando esas cosas malas, se llena, o sea, está más llena de poder, más llena de amor, más llena de libertad. Dice Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová, o sea, no se te van a ir los miedos porque digas, Señor, cámbiame. No, busqué a Jehová. Habla de una relación continua. Yo te busco, Él me escucha, Él me responde, me dice, mira, esto es lo que hay, esto es lo que hay. ¿Quieres cambiarlo? Esto es lo que hay. Y entonces, Él me libra de mis miedos. ¿Por qué? Porque yo le voy dando terreno, le voy dando hueco, lo conozco, sé en quién confío, en quién pongo mi confianza, sé quién es mi Dios, sé que va a estar a mi lado. Y en Romanos 8:15, lo voy a leer en dos versiones, en la 1960 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y en la nueva traducción viviente dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. O sea, un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegamos a Jesús y nos llama hijos, ya no podemos ser esclavos, ya no podemos estar atados como estaba Samuel, con todos esos miedos, con todo lo que arrastramos, con todas las heridas, con todo. No podemos, porque nos ha llamado hijos. Nos ha dado un espíritu, dice, en cambio recibieron el espíritu de Dios, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Si tú puedes decirle a Dios, Abba Padre, eres mi Padre, es porque Él te ha llamado hijo, porque Él primero te miró, te escogió, te hizo deseable
A pesar de que no había nada digno en ti, a pesar de todos tus miedos, dijo, tú eres mi hijo. Entonces no nos podemos acercar a Dios con miedo a todo lo que tenemos encima, sino nos acercamos a Dios confiados en que nuestro Dios va a quitar esos miedos, porque nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, un camino de libertad, una identidad, la identidad de hijos de Dios es una identidad de la realeza. Somos hijos del Rey de Reyes. Entonces caminamos con seguridad. Me imagino que los hijos del príncipe, bueno, del príncipe no, del rey, ¿cómo se llama? Felipe, ¿no? Pues del rey, las hijas son Leonor y estas, porque tiene 2 hijas, y ellas, no tiene hijas, tiene 2 hijas. Ellas no caminan, no creo que caminen con miedo, porque seguramente van súper escoltadas. Pues así te tienes que sentir tú. Tú eres hijo o hija del Rey de Reyes y tienes que caminar con la seguridad de que tu Padre te está protegiendo, de que tu Padre tiene el control, de que Él camina delante de ti. Tú vas escoltado no por cualquier mortal, sino por el Rey de Reyes, el soberano, el gobernador, el dueño del cielo y la tierra, el creador. O sea, no puedes tener un mejor escolta, no puedes confiar en nadie más que en Dios, porque Él lo es todo. Y si te has acercado a Él y te ha llamado hijo, no va a dejar que a su hijo le pase nada. Su palabra dice que no se te cae un pelo de la cabeza sin que Él lo sepa. Es decir, no hay que preocuparnos por el futuro. Hemos cantado, al recordar no tengo duda, que en todo lo que he vivido has estado ahí. Entonces, si en el futuro me mandas a Honolulu, aunque me dé mucho miedo, voy a ir, porque sé quién está a mi lado. Sé que mi Dios ha estado a mi lado siempre en el pasado y va a estar en el futuro. Entonces, con esto ya termino. Espero que no os olvidéis de la imagen de Samuel atadito, no, sino de la representación de cómo estáis vosotros ahora. Si vosotros no le habéis entregado a Dios vuestros miedos, estáis como está Samuel. Sí, os habéis puesto muchas máscaras y parece que andáis con soltura. Pero no es verdad, porque no podéis saltar, no podéis dar la vuelta, no podéis correr, no podéis hacer muchas cosas que hacían Adán y Eva. Adán y Eva eran libres de verdad cuando Dios los creó. Y Dios quiere que caminemos en esa libertad. Dios quiere que volvamos al diseño original, que seamos libres. Y para eso solo podemos hacerlo de la mano de Dios. Solo podemos buscar nuestra identidad en Dios. Queremos saber quiénes somos. No lo que creemos que somos o cómo nos sentimos que somos, no. Sino cómo Dios nos ve, cómo Dios nos ha creado o con qué propósito. Entonces, acércate a Él. Es verdad que a veces da miedo. Es lícito tener miedo, hemos dicho. Pero el miedo no te puede controlar. Porque ponemos en nuestra confianza en Jesús. Si tú pones tu confianza en Jesús, Él no te va a fallar. Y con esto, no sé si alguno quiere decir algo. Ahora pasa Ainhoa y va a acabar ella entonces. Creo que precisamente el tema del miedo es algo muy apropiado para estos tiempos porque no veáis la tele, porque la tele solo infunden temor. Creo que se habréis dado cuenta que en estos 2 años, ¿cuánta gente ha estado aterrorizada por el COVID? Desde que salió el COVID y, es decir, como decía Esther, es lícito. En algún momento, como era desconocido, sobre todo al principio de la pandemia, en algún momento pensamos, madre mía, ¿y si esto sí que es como dicen que es? ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Y no importa que sea el COVID, que sea cáncer, que sea lo que sea. Como decía Esther, Dios tiene cuidado de nosotros y Dios ya sabe qué día vais a morir, qué día van a morir vuestros padres. Y ni un virus, ni una enfermedad, ni un accidente, nada os va a adelantar la fecha de la muerte que Dios ya tiene estipulada. Eso es lo que tenemos siempre que tener claro, que no os vais a morir ni antes ni después, sino cuando os toque. Y es por eso que podemos descansar, pase lo que pase, esté el mundo como esté, no importa. Nosotros somos hijos de Dios y podemos descansar en que a Él nada se le escapa, ¿no? Él tiene el control. Y quería comentar una cosa que me ha venido a la mente, que me ha hecho gracia de Esther. Ella ya no es una mujer miedosa, de miedos imaginarios, pero es muy prudente. Mi padre casi el 99% de las veces nos acompaña a casa, ¿vale? Pero Esther hace una cosa, cuando se va sola, mira cómo se está riendo, hace una cosa, y es que nos llega un mensaje que dice, entrando en mi calle, llegando a mi portal,
portal, ascensor, casa. Y yo le digo, Esther, ¿para qué me...? Yo también estoy en mi casa. Y dice, no, es solo por si pasara algo, ya sabéis cuál es el último sitio donde he estado, para que la busquemos. O sea, ella ya no tiene miedo, Dios va a cuidar de ella, pero que podamos ir a buscarla, a donde se la lleven. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ese es un miedo real, porque podría pasar, pero tenemos que pelearlo. Cualquier miedo que hoy os ha venido a la cabeza, que quizá tenéis, que a lo mejor no es tan extremo como el de Esther, que escucháis ruidos en casa, o vais avisando de por qué calle estáis pasando. Yo me acuerdo en un tiempo que yo también era así, y si veía un coche, que ya lo había visto 2 veces, le hacía una foto a la matrícula, y la mandaba, por si acaso. Tenemos que pelear los miedos. Tenemos que esas cosas que nos han venido hoy a la cabeza, por favor, chicos, que ya voy a terminar, esas cosas que hoy nos han venido a la cabeza, ponerlas en las manos de Dios. Cuando vayáis a casa a orar, mira, Dios, esto me da miedo. Yo tenía mucho miedo en el instituto a no parecer normal, a no parecer como todos. O sea, yo no quería que me pusieran ¿cómo se dice?, el letrerito de cristiana. Uy, yo le tenía un miedo a eso. Y ahora me avergüenzo de ese pensamiento porque no había nada mejor que ese letrero, que ser hijo de Dios. Pero yo tenía vergüenza, yo decía, si visten así, yo también. Si dicen que van a ir aquí, a mí no me van a dejar, pero yo digo que voy a ir. Porque quería ser normal. Mi mayor miedo era ser distinta. Y hoy os animo a que seáis distintos, a que marquéis la diferencia. Porque ahí fuera van a haber problemas, ahí fuera hay mucho temor y van a necesitar gente valiente que le diga dónde pueden encontrar paz. Y eso sois vosotros. ¿Vale? Y con esto ya me despido. Creo que Dios hoy ha hablado a todos nuestros corazones y bueno, muchas gracias a los que nos seguís desde las redes. Nos vemos mañana a las 11. Que Dios os bendiga.